tal amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa, Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos en las páginas de Facebook de Valora Radio y también en la página de Facebook de este programa, de Soldados de Dios, Valora Radio. Ahí pueden sintonizarnos y escuchar este programa en vivo. También les recuerdo que tenemos un WhatsApp para que se puedan comunicar en vivo con nosotros y puedan interactuar durante el programa. El teléfono es el 521-3314-6441-18. Se lo repito rápido. 521-3314-6441-18. Estamos a sus órdenes para recibir sus mensajes y poder interactuar con ustedes durante este programa. Como podrán darse cuenta, me acompaña nuevamente mi amigo Raúl Alonso. Gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Gracias, Jaime, un placer, como siempre. Tenemos un tema muy especial. Yo creo que es uno de los temas en especial, personalmente hablando, que más me gustan y que es uno de los temas que tenemos muy olvidados en la iglesia, ¿sí? Realmente sabemos muy poco de este tema y la verdad me dio mucho gusto que pudiéramos armar este programa. La verdad me gustó mucho. El tema, como pueden ver en la pantalla, es San José, el padre adoptivo de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar hoy de la figura de San José, una persona importantísima en el plan divino de la salvación, una persona muy importante en la historia humana de Jesucristo, en la historia de María, pero sobre todo en el peregrinaje de la iglesia, ¿sí? San José es el patrono de la iglesia, es el custodio de la iglesia, ¿sí? Pues quise que me acompañara Raúl porque él conoce mucho del tema, es un tema que nos gusta mucho a los dos y por eso quisimos que estuviera aquí con nosotros hablando de este tema. Pues Raúl, gracias por estar aquí y la pregunta importante, ¿no? ¿Quién es San José? Pues bueno, ahorita estamos ya preparándonos para el Adviento, ¿verdad? Así es. Entonces estamos armando el nacimiento. Sí. Estamos colocando la imagen de San José. Como Jaime mencionaba, es un santazo, es un gran santo, a quien lo tenemos un poquito olvidado. Yo le comentaba a Jaime que con sus debidas proporciones, ¿verdad? No hay que confundirnos, pero junto con Dios Espíritu Santo es como que una de los fervores religiosos que los tenemos medio olvidado, ¿verdad? Muchas veces en el caso de Dios, ¿verdad?, de la Trinidad, pues nos enfocamos en Dios Padre, en Jesús, y como que se nos olvida que está Dios Espíritu Santo, que pues por ejemplo ahorita yo le pido a Dios Espíritu Santo que venga y me ilumine para que ponga palabras correctas y apropiadas para hablar del tema. Y San José en este caso, pues también es como Jaime mencionaba, el patrono de la iglesia, y es quien es un gran ejemplo para nosotros, para todos los que formamos una familia, es un gran ejemplo. Y pues gracias por invitarme a tocar ese tema. Yo veo este tipo de pláticas, ¿verdad?, como también algo de meditación. Y yo, aunque no pertenezco al Opus Dei, a la obra, sí he asistido a meditaciones, a adoraciones, y me gusta mucho que ellos en particular le tienen gran fervor a San José. Y hay una oración que, si me permiten, me gustaría decirla de entrada, y es muy similar a la salida. Y pues bueno, vamos a empezar en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Quién era San José? Bueno, de San José no hay un registro de palabras suyas. Los hagiógrafos no colocan palabras en él. Es un santo del silencio, le llaman también, que es porque él es humilde entre los humildes. Claro. Él supo, ¿verdad?, sin apocarse. Él supo mantenerse, sí, liderando la familia, la Sagrada Familia, pero sin tomar mayor relevancia, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, San José era pues un tectón, ¿verdad? Así es.
lo conocemos como carpintero, Como ¿verdad? carpintero. En la traducción que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, San Justino hablaba de que hacía arados y yugos. Entonces San Isidoro de Sevilla pues decía que San José era herrero, ¿verdad? Eh, pues la realidad es que su oficio, digamos, no se limitaba nada más a la carpintería, sino era alguien que tenía habilidades manuales. Sí, básicamente la palabra tectón, que es la palabra griega para carpintero o para aquel que trabaja con sus manos. Sí. Alguien, vamos a ponerlo así, un artesano, llamémosle en términos generales, ¿no? Sí, era quien podía levantar una casa, podía trabajar la piedra, por ejemplo. Pero por eso Jesús habla en esos términos arquitectónicos también. Es cierto, la escritura está llena de frases y expresiones que hablan de la construcción, ¿sí? Y se ha manejado mucho a San José como carpintero nada más, pero no está de más poder decir que pudo haber sido a lo mejor un artesano de la piedra, del metal y obviamente también de la madera, ¿no? Entonces no es un término restrictivo el decir que era carpintero, sino más bien de llamarlo como un artesano. Incluso existe una vocación de San José obrero, ¿no? Así, alguien que puede trabajar con sus manos. Así es. Entonces, bueno, San José, bueno, era obviamente un judío, la escritura lo nombra como justo. Como justo. Una persona justa, ¿verdad? Y sobre todo, algo muy importante que dice la escritura, que era de la casa de David. ¿Sí? O sea, era un judío del linaje del propio rey David. Eso es muy importante porque su primogénito, que es Jesucristo, obviamente, hereda también por la vía de San José el linaje davídico. Claro, porque él era el padre legal. Así es, el padre Jesús. Legal de Evidentemente Jesucristo, no era el padre biológico, como ya sabemos, porque la concepción fue obra del Espíritu Santo, pero obviamente el linaje también viene por parte de San José. Así es. Y evidentemente también de María. Así es. ¿Pero qué significa justo? En términos muy generales, la palabra justo ¿a qué nos remite? O sea, era una persona que practicaba la justicia, por decirlo así. Pero sí. hay algunas, ¿cómo se dicen? Formas de ampliar la expresión de justo dentro de la escritura. ¿Sí? Cuando mencionan que San José es una persona justa, no se refieren solo a que era muy justo en sus criterios, sino que va mucho más allá, ¿no? Claro, porque él realizaba dentro de su humildad, él cooperaba plenamente con la gracia y él podía ser justo así porque al cooperar con la gracia, entonces tú haces lo que Dios quiere, tú te abres a que Dios te llene para que tú hagas la voluntad de Dios. Esto es importante, quiere decir que entonces que él vivía la gracia de Dios de una manera especial. Cuando una persona vive así, podemos hablar de que cuando practican la justicia, un hombre justo, es que era una persona que sabía compadecerse de los demás, que era piadoso, que era trabajador, que cumplía con la voluntad de Dios, que seguía las tradiciones de su pueblo, que estudiaba la palabra. Es decir, podemos hacer un análisis muy amplio con esta simple palabra, ¿no? Como la escritura lo refiere a él como justo, ¿sí? Así es. Muy bien. ¿Cómo era la fe de San José? A ver, esto es muy importante, hay que hablar de este término porque es la parte central de todo lo que se narra de él en la escritura, viene a estarse englobando en base a su fe. ¿Cómo era la fe de San José? Él vivía las virtudes teologales, pues dentro de nuestra humanidad las vivía muy bien. No era como la Virgen, ¿verdad? Que ella fue inmaculada y por lo tanto pues no tenía la concupiscencia. Sin embargo, José pues iba entendiendo, ¿verdad? Porque no es fácil a veces entender la voluntad de Dios. No. Entonces él estaba dócil a la gracia para poder entender lo que Dios quería de él. No era, digamos, él dice, aquí tengo una anotación que me gustó mucho, que dice, el patriarca no renuncia a pensar, no es un autómata, ni hace dejación de su responsabilidad, al contrario, coloca al servicio de la fe toda su experiencia humana. Y así es como iba creciendo él en inteligencia, en comprensión de lo que Dios quería. Así es, nuestro Señor Jesucristo, dice la misma escritura que crecía corporalmente en fuerza y en sabiduría. En ese crecimiento en sabiduría
es donde podemos poner a San José como ese verdadero patriarca del niño Jesús, vamos a ponerlo así, ¿no? Sí, más adelante precisamente vamos a tocar ese tema, ¿no? Así es. Que es algo como, pues que algunas personas piensan que tal vez Jesús nació y ya sabía todo. Ya lo ¿verdad? sabía todo. Y hay que entender el desarrollo propio de Jesucristo dentro de esta dualidad de naturalezas que tenía. Y en esas participa San José de una manera primordial en la formación, vamos a llamarlo así, la formación humana de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La fe de San José, yo le dije en un momento que era una parte central del tema, ver a San José como un reflejo de la fe, porque él afrontó retos muy fuertes, aunque la Escritura no los menciona, y ahorita lo vamos a ir conociendo. Lo poquito que nos narra la Escritura de San José, nos pone en evidencia que él era un hombre excepcional en la vivencia de su fe, ¿sí? Un hombre que confiaba plenamente en Dios, que verdaderamente manifestaba en sus acciones esta confianza en Dios. Y la Escritura lo refleja de una manera muy sencillita, ¿no? Con él, no temas tomar a María como tu mujer, ¿no? Se requiere un valor enorme hacer eso. Una fe enorme, confiar de una manera especial en Dios. Si recibes el mensaje y te están alertando que está en riesgo el niño Jesús, ¿verdad? O sea, imagínense la responsabilidad que cargaba San José, ¿verdad? Que por eso es el custodio perfecto, ¿verdad? El protector perfecto también, porque pues tenía al niño Jesús en su custodia, era su responsabilidad. Entonces, él en ese aspecto no dudó en tomar a María, su mujer, y al niño Jesús para que no lo mataran, porque obviamente corría riesgo. Así es. Esto es muy importante si lo ponemos a reflexionarnos tantito. La persona que ha estado a cargo de la custodia de lo más valioso en todo el universo es San José. Él tenía bajo su custodia a Jesús y a María. A los dos, exactamente, a los dos los protegió. Exactamente, es una labor enorme, porque incluso había personas que querían matar a Jesucristo de niño. ¿Sí? No fue fácil para él afrontar estos retos, requirió de una valentía y una entereza enorme. Y con la gracia de Dios, pues obviamente lo logra, pero él en los momentos decisivos, él hace lo que la gracia quiere y por ello pues reacciona bien dentro del plan de salvación de Dios. Así es. Ahora, quiero aclarar varios puntos de la Sagrada Escritura en torno a San José. Lo primero es, tenemos todos el relato de la Anunciación, la encarnación de Jesucristo, etc. Pero dice también, al inicio de todo este relato, que María estaba desposada con José. ¿Qué significa que estaba desposada con José? ¿Sí? Porque hay que entender bien lo que significa esa palabra y el contexto en el cual se entrelaza esta narrativa dentro de la Sagrada Escritura. Bueno, María estaba casada con San José. No casada en el término occidental de lo que representa casarse, ¿verdad? En el que aquí, pues digamos, vas a, digamos, un matrimonio cristiano, pues va ante una autoridad civil, firman el acuerdo matrimonial y después se casan por el sacramento y pues obviamente ya pueden consumar su matrimonio. En este caso, digamos, en esa época pues estaba como si ella fuera desposada, ¿verdad? Porque en la costumbre del pueblo hebreo el matrimonio se realizaba en dos etapas, ¿verdad? Primero se celebraba el matrimonio legal, sí, que vendría siendo como el civil para nosotros. Vamos a llamarlo como el civil, o por decirlo de alguna manera, como el compromiso, ¿no? Vamos a decir, como estaba, María estaba anillo, ¿no? comprometida, vamos a ponerlo así, ¿no? Eso es lo que significaba el desposorio. Estaba apartada para San José, ¿sí? Y en términos legales ya era su esposa. En términos legales, ¿ok? Sí, por supuesto. Y ya después de cierto tiempo, pues ya podían convivir como pareja, ¿verdad? Se supone que era un año después, ¿no? Como que dice, como que te comprometías y ¿cómo se puede decir? La finalización del rito o la consumación propia del acto matrimonial de esto era cuando el esposo tomaba a la esposa y la llevaba a su casa. Y ahora sí comenzaban a tener una vida íntima juntos, ¿no? Sí. Ahí ya estaban consumado el matrimonio, entonces ya podían, bueno, ya era un procrear y todo, ¿no? Así es, ya tenían vida, ahora sí ya de casa, vida matrimonial, vida familiar, obviamente. Entonces María estaba en este periodo, estaba desposada. Ella no vivía con José, no había sido llevada a la casa de San José todavía. Ahora es importante aquí mencionar algo.
María no tenía intención de consumar el matrimonio. Esto es muy importante, esto hay que entenderlo bien, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque la escritura dice primero que estaba desposada con un hombre llamado José. Pero en las respuestas de María, cuando el ángel le dice, tendrás un hijo, ¿cuál es la respuesta de María? María se extraña, dice, ¿cómo puede ser si yo no conozco varón? Yo no conozco varón. Entonces ni siquiera estaba pensando que el hijo iba a venir por la relación con San José. Así es, ella no tenía pensado esto. ¿Está contradiciéndose la escritura aquí? No, para nada. Lo que pasa es que su matrimonio, su decisión, la decisión de María era permanecer virgen para Dios. Así es. Y ella, pues obviamente estando en perfecta comunión con Dios, pues sea lo que Dios quería. Así es. Y ella lo aceptaba felizmente. Entonces, en el anuncio del ángel ella se sorprende, perturba. ¿no? Claro. Dice, pues ¿cómo voy a tener un hijo? Si yo no planeo Así es. tener relaciones con José. Así es. Pero ya estaba desposada, ya estaba ahí apartada para San José. Y precisamente porque evidentemente esto no era algo que San José desconocía, él respetaba esa decisión de que su matrimonio fuera así. Se llama matrimonio rato, ¿no? Si mal recuerdo, Sí. No estoy tan seguro, pero San José por eso es castísimo, porque él respeta la decisión de su esposa, ¿verdad? Y no había planes para consumar su matrimonio así. Si no estaba dentro de los planes de María eso, precisamente. Ella dice, no conozco varón, es decir, no tengo relaciones con ningún varón. ¿Sí? Y tampoco no da a entender que después las tendré. No. Si una persona está desposada, vamos a comprometida, y alguien te dice, vas a tener muchos hijos, pues claro, pues estoy comprometida, me voy a casar, voy a tener vida. Claro. Sí, obviamente uno puede pensar a futuro, pero ella no tiene ese pensamiento, ¿no? Así es. Entonces estamos pensando en que ya estaba dentro de los planes un matrimonio célibe. ¿Sí? Eso es importante decirlo. Ok, pero aún así, San José, obviamente es movido por la gracia, no podemos explicarlo de otra manera, acepta esto y es introducido de una manera muy especial a todo este misterio de la concepción de Cristo, ¿no? A todo este misterio de la intimidad de la familia de Dios que se va formando en el seno de María sin él haber intervenido. San José, obviamente, ¿cuál puede ser su reacción cuando ve a María embarazada? Sí, algunos de los teólogos, por ejemplo, ven en la parte que dice que San José decidió repudiar a María en secreto. Algunos lo toman como una reacción humana en la que, pues, digo, si sabes que no has tenido relaciones con tu esposa y va a tener un hijo, bueno, tu novia, pues obviamente pues puedes pensar que algo hizo mal. Yo personalmente no creo que fue así. Yo creo que más bien este repudio suena muy fuerte, pero más bien era que no sabía plenamente cuál iba a ser el papel en el que iba a participar en esta obra de Dios. Yo así lo veo. De hecho, tengo pensado hacer un artículo al respecto porque creo que por ahí podemos arreglar un poquito esto y que yo no creo que sea así, porque si él era justo entre los justos, entonces, digamos en justicia, a la adúltera, de acuerdo a la ley a la que él vivía, a la fe que él profesaba, que era el judaísmo, era israelita, pues obviamente iban a apedrearla. Así es. San José, vamos a pensar en esto, San José estaba dentro del plan divino, es sometido a una prueba muy fuerte al ver a María embarazada, obviamente. Él obviamente se siente traicionado en el compromiso que ha hecho con ella. Eso no podemos negarlo, no podemos quitar el sentimiento humano, ese sentimiento como lo dice la Escritura, habla ahí de repudio en este caso, ¿no? Y dice que decidió repudiarla en secreto, pero no la repudia públicamente. Obviamente desde ahí ya está actuando como custodio, por una fuerza especial del Espíritu Santo ahí, para que él no haga público el que María no ha estado con él, para empezar, y que esté embarazada, en este caso, de otro, ¿no? Porque él no sabe todavía, claro, ¿no? El plan divino era tener a Jesús en una familia, que es la iglesia doméstica. Así es, por supuesto. Para todo ser humano debe ser como él debe de ser. Exacto. En la iglesia, bueno, las familias procrean hijos dentro del sacramento. Está el papá, la mamá y los hijos. Entonces, Jesús no iba a ser la excepción, ¿verdad? Dios no lo quiso así. Dios quiso
Digo, Dios quiso que fuera así, que fuera dentro de una familia, para que nos sirva de ejemplo a todos, porque Así es. obviamente de una familia es donde nace todo. Y así es como deben de ser las familias. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, las familias en su plenitud y en su diseño natural, en su diseño perfecto, en su diseño pleno de convivencia es papá, mamá, hijos. Sí, aquí no, Así es, no es... no no lo hay estamos otra, haciendo- no hay otra variable no más. hay otra, Así no hay es. otra variable, ¿no? De Y si, papá, mamá salen los hijos. y si no hay un papá, no hay mamá o lo que sea, pues hay una deficiencia en la formación misma de esa familia y aunque se oiga feo, pues sí, no existe la plenitud del seno familiar. Y en el caso cuando no tienen hijos, bueno, si tienen la intención de tener hijos es distinto, Sí, pues claro. obviamente esa es la intención, la correcta intención, Así es. ahí no hay ningún problema, ¿no? Más Así bien es. aquí de lo que estamos hablando, pues es de las novedades que hay por ahí de Sí. familias que no son, Que no son verdaderas familias en el verdadera familia sentido de hombre y estricto y mujer. natural, ¿no? Así es. Y eso también nos pone en el contexto de San José. San José viene a ser ese cierre perfecto de lo que debe de ser una familia. ¿Sí? Mamá, papá, hijos. Y él como cabeza, Él como y cabeza, custodio y protector custodio, de proveedor. la filia. Sí, claro. O sea, y empiecen a buscarle toda la faceta de padre que debemos de tener todos los que somos Todos hombres. los que somos hombres y tenemos familia, Así somos es. proveedores, ¿verdad? Obviamente protegemos a nuestra familia, obviamente los alimentamos, ¿verdad? Todo eso lo hizo José. Enseñamos también. Todo lo que debemos de ser. Entonces, cuando hablamos de San José, que es la parte final del tema, lo que quiero tomarlo es, San José es el modelo del esposo perfecto. Y así es como todos los que tenemos familia, que nos hemos casado, tenemos que seguirle. De alguna manera muy especial, la vida y las acciones de San José. ¿Sí? Ok. Dice la escritura aquí, bueno, que es precisamente como ya que es cuando, precisamente lo que mencionaba Jaime, cuando ya San José se va, ¿verdad? Que toma el niño, que dice: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es la obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Pues aquí vemos algo importante. Mucho. José le pone el nombre, o sea, le piden en el sueño, le pide el ángel que le ponga a Jesús. Eso nos dice bastante en la cultura hebrea, porque obviamente quien pone el nombre es el padre de la criatura y es el tutor legal, ¿verdad? O sea, no le vas a andar poniendo en la cultura semítica, que es los hebreos, no le vas a andar poniendo tú el padre al primo, al del, etcétera. Es el padre. Es el padre que pone el nombre. Incluso lo podemos ver también con Zacarías y con Juan, cuando le preguntan a Zacarías, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Juan. Ya lo había dicho antes Isabel, se va a llamar Juan. Pero van con Zacarías y le preguntan, ¿cómo se va a llamar el niño? ¿Y qué dice? Y él, hasta que por fin logra hablar, dice, se llamará Juan. Y ya. De ahí queda Fin de cerrado el la historia. asunto. Y este pasaje que acabas de leernos es muy importante, porque lo que está haciendo el ángel al anunciarle a San José, no tengas miedo de recibir a María y a su hijo, porque fue concebido por el Espíritu Santo, la parte siguiente donde le dice, recíbelos en tu casa, o decir, recíbelos como una verdadera familia tuya. Segundo, les dice, vas a ponerle el nombre, es decir, lo vas a reconocer como tu hijo, con todas las prerrogativas que eso significa. Por eso es que podemos decir que Jesús es hijo de San José, sí, no en lo biológico, no, pero en todos los demás sentidos es un verdadero hijo de San José. ¿Sí? Eso es importante para nosotros. Y por eso el nombre de Jesús realmente es Yeshua, como le podemos decir, Yeshua Bar José. Jesús, hijo de José. Y así viene en parte en las escrituras. ¿Sí? Que Yeshua quiere decir Jesús, hijo de Dios salva. Así es, Dios salva. Y el nombre completo de Jesús es Jesús, hijo de José. Ese es su nombre completo. Sí, el ángel en el mensaje habla de esposo de María, ¿verdad? También. Obviamente es muy importante porque el ángel reconoce que está casado con María, así lo nombra, y también cuando le dice, por ejemplo, que se vaya, que era lo que yo me refería, despertado a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. En Mateo 1:24 es lo que dice. Así es. Entonces, también el hagiógrafo reconoce que María es su mujer,
¿verdad? Así Ahí no es. hay En todos los sentidos, excepto en la relación conyugal, en la intimidad conyugal, María era perfecta esposa de San José perfecto esposo de María. Es decir, el hecho de que hayan vivido un matrimonio célibe y casto no significa que no se hayan sido un verdadero matrimonio, ¿sí? Como tal. Pero aquí dijiste algo muy importante. José primero recibe a María, incluso en la escritura lo cambia tantito. Primero le dice, recibe a María como tu esposa y al niño, ¿no? Pero después, en el siguiente sueño que viene el registro de la escritura, es toma al niño y a su madre, ¿sí? Cambia el orden, ya pone primero a Jesús. San José perfectamente comprende ahora que su prioridad es la custodia de Jesús. Por eso el ángel le dice, toma al niño y a su madre. No le dice, toma a María, a tu esposa y a tu hijo. No, los cambia el orden. Pone primero a Jesús y vete a Egipto, porque Herodes lo quiere matar, ¿no? Y es entonces cuando San José cumple con esa misión de custodio y, vaya, obedece dentro de la fe a las palabras del ángel. ¿Sí? Y se va a Egipto. Ya duran, ¿cuánto tiempo? Como 2 años, ¿no? Más o menos. Creo que sí. Más o menos, como 2, 3 años más o menos. Y el ángel se le vuelve a presentar. Y ahora que le dice, toma al niño de su madre y regresa a tu tierra, ¿no? Y ya puedes hacer una vida normal dentro de tu propio pueblo. Sí, ¿sí? Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe. Así es importante, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Y pues José, tal cual, obedeció. Así es. Entonces podemos decir sin ningún problema que San José era verdadero esposo de María y que era verdadero padre de Jesucristo, sí, ¿verdad? Claro, padre legal, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero por supuesto que sí. Así sí, es. Jurídicamente, digamos, pues él estaba casado con María y obviamente así los conocían en su comunidad, ¿verdad? Así es. Cuando dicen Jesús, el hijo del carpintero, pues es evidente que así lo asumían todo el mundo. Todo el mundo lo reconocía también por José. Claro. Sí, también José entonces tuvo una persona conocida. No es Jesús el hijo del carpintero. No quiere decir que lo reconocían por José también. Eso también indica mucho de que la formación de Jesús viene dada por su padre. ¿sí? Veían a José en Jesús. ¿sí? De alguna manera. En los padres de Cristo se cumplió todos los bienes del matrimonio. ¿sí? La prole, la fidelidad y el sacramento. ¿sí? Así es. Obviamente la prole pues es Jesús, ¿verdad? Así la fidelidad porque no hubo adulterio. El sacramento porque no hay divorcio. Pues hay un verdadero vínculo. Pues el vínculo total y más puro que había. Que puede existir. Así es. Ese es a lo que debemos aspirar nosotros, como varones, jefes de familia. Sí. Ahora viene una etapa muy importante, 2 etapas muy importantes que quiero tomar en cuenta y ver la participación de San José en la vida de Jesucristo y de María. La primera es el nacimiento. ¿sí? Estamos en Judea, vamos a poner que es el año 1, aunque ya sabemos que no fue efectivamente el año 1 cuando nació Jesús, que es otro boleto. Pero bueno, estamos aquí ante una orden del Imperio Romano de crear un censo. Por lo tanto, José y su familia deben de trasladarse de Nazaret a Belén. Es correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de este proceso, de este evento, de cómo San José toma a su familia, los lleva a cumplir con el censo, se da el alumbramiento de María en Belén? ¿Qué podemos aprender aquí de San José? ¿Qué podemos ver en él? Bueno, José cuando ve el estado de María, obviamente lo que quiere es pues que nazca en un lugar lo más digno que se pueda. Entonces él empieza a buscar pues posada, ¿verdad? Y pues no encuentra, ¿verdad? Era parte del plan, evidentemente, ¿no? Y pues lo tiene en un pesebre, un lugar que pues no es lujoso, ¿verdad? Es donde nace el Salvador, pero obviamente ese lugar bendito por el nacimiento de Jesús. Era un lugar humilde, obviamente alrededor con seguramente animales, ¿verdad? Pero pues así era el plan precisamente. Entonces fue testigo ocular de todo esto que estaba pasando, ¿no? Del alumbramiento, del parto virginal de María. Él fue testigo, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo me pongo a pensar, ¿no? Como si estuvieras ahí escondido viendo, ¿no?
¿Te imaginas ese alumbramiento, verlo y que te prestaran al niño, ¿no? Claro. Que lo cargues, que le digas, que le cantes, que le beses. Y sobre todo, vamos a reflexionar un poco en la escena. Se da el nacimiento virginal de María, bueno, de Jesús a través de María. Se da la presencia del ángel. Se da la presencia de los pastores que no Que van a tienen, de adorarlo. repente aparecen una serie de pastores, no sabemos si eran 1, 2, 3 o 200, no sabemos cuántos. Se presentan ahí ante ese establo, porque eso era un establo, era una cueva establo. Se presentan y empiezan a adorar al niño. Que de repente llegan unos magos de Oriente, ¿sí? 2, 3, 4, no sabemos tampoco cuántos son, la verdad. Y aparte le ofrecen regalos a este niño recién nacido, ¿no? Oro, incienso y mirra. Te estás viendo esa escena, estás viviendo todo ese momento y te das cuenta de que aquel que tienes en tus brazos es alguien muy especial, ¿no? No es cualquier niño, vaya, aunque sea feo. Sí, si hubiera habido una cámara ahí, yo creo que voltearía a José así, Sí, la claro, que me ¿no? Pues espera. imagínese todo lo que está viviendo en ese instante, ¿no? Sí. Y obviamente sus dudas han desaparecido ya para este instante. Totalmente. Ya no existen dudas de que ese niño no es producto de una infidelidad de María, obviamente, sino que es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? No. Él ve todo eso, él está presente, es testigo de este evento maravilloso que es el nacimiento de Cristo, porque solo hubo 2 testigos, María y José. Después llegaron los pastores, después llegaron los magos, pero de este evento en sí mismo, ellos son los que estuvieron ahí. Y hay un detalle importante que ha resonado últimamente, es ¿por qué Jesús nació en un pesebre? No, más bien nació en un establo. Se dice que porque no había posada, pero otras dicen es que no les querían dar posada, que es muy importante. ¿Por qué? Y tiene mucho sentido. Si María da a luz en una posada, queda impuro el cuarto. Entonces las personas no lo podrían rentar por lo menos en 2 meses, creo que en 60 días de impureza. Okay. Entonces no les podían dar posada porque no querían que naciera ahí un niño, ¿no? Jesús desde su nacimiento es despreciado por el hombre que busca el dinero, que busca el bien. Por eso nace en un establo. Y es lo que yo les digo a nuestros hermanos separados luego, que claro, pues por no aceptar a María se pueden quedar sin Jesús, ¿eh? Exacto, así es, porque exactamente es muy importante. Por despreciar la impureza de María de dar a luz en una habitación, desprecian la posada, es decir, no le dan posada a la Sagrada Familia. Y por eso tienen que irse a un establo donde no importa si ahí quedara impuro por el alumbramiento o no. ¿Sí? Por eso es que nace ahí, ¿sí? Despreciado por las conveniencias humanas. Hasta en ese momento Jesús es despreciado. Y es despreciada la familia. Qué diferente es cuando aceptas a Jesús con toda la familia. Con toda la familia, claro. Con el paquete completo, ¿no? Como debe de ser, ¿sí? Y hay una pregunta retórica que por ahí se hacen algunas personas. ¿San José habría querido a Jesús, su hijo adoptivo, digamos, putativo, igual que a un hijo natural? Y la respuesta teológica es, lo quería más todavía, porque la gracia es perfecta. Entonces él lo amaba y lo adoraba, cooperando con la gracia, ¿verdad? Y la gracia como tal, pues obviamente enaltecía ese sentimiento. Entonces, no hay absolutamente ninguna duda que San José amaba y adoraba literalmente a Jesús al tenerlo en sus brazos, como les digo, morderle sus piecitos gorditos, claro, no sé. Todo lo que si de un niño, digamos, al que nosotros tenemos, que tenemos cerca, lo amamos con tanta pasión, pues imagínense al Hijo de Dios, ¿no? Así es. Otro de los eventos que también me gusta mucho platicar es, ya platicamos un poquito de la huida de Egipto, el regresar, como San José es el que los mueve, vaya, el que les da un soporte, un sostenimiento económico a la familia. Pero hay otro evento, cuando Jesús, ya de 12 años, se pierde en Jerusalén, por decirlo así, no va en la caravana de regreso a Nazaret, y tardan 3 días en encontrarlo. Al final de todo este pasaje, de todo este evento, vemos, primero que nada, a un niño conocedor de las Escrituras. ¿Sí? Un niño que sabe mucho, que ha crecido mucho en sabiduría. Y segundo, hay unas palabras que dice la Escritura ahí, que Jesucristo vivió sujeto a sus padres, es decir, a María y a José, por el resto de sus días, es decir, hasta que inició su vida pública. ¿Sí? Sí, o sea, ellos tenían potestad sobre él, en lo humano, obviamente, porque
San obviamente. José le tenía que enseñar a Jesús, y como les dije antes, Jesús no es que haya nacido y haya tenido necesariamente la conciencia de todo lo que es ser Dios. A ver, yo quiero aprovechar esto. Hay una palabra que dice que Jesús crecía en sabiduría. Ujú. Pues que no es Dios, que no se supone que ya lo sabe todo. ¿Por qué San José tiene que enseñarle? Y decimos San José porque era la labor del padre enseñar las escrituras y las tradiciones de su pueblo judío a los hijos. Él es el encargado de hacer Y esta el transmisión. oficio del Padre también. Como oficio de padre, así es. Entonces él le enseñó a Jesucristo su oficio profesional, vamos a llamarlo así, pero también su oficio de hombre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Él verdaderamente lo forma en la hombría y en la humanidad a Jesucristo. Crecí en sabiduría, Jesús. Sí, voy ¿Cómo es a repetir posible esto? esa cita precisamente A porque ver. sí está en Lucas 2, 39 y 40, para que si la quieren buscar, que dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Así Quiere es. decir que su crecimiento en sabiduría fue progresivo, y de hecho su desarrollo fue normal, o sea, fue un niño, un Como bebé. niño, así es. O sea que como bebé no sabía sumar todavía cuando era bebé. Es decir, Y- como Dios sí, pero también era perfecto humano. Su naturaleza humana iba, por decirlo de alguna manera, alcanzando en el nivel a su naturaleza divina en el conocimiento. Iba creciendo en esa sabiduría. ¿Por qué? Porque va comprendiendo y conociendo las cosas que su desarrollo humano propiamente le va a ir permitiendo. ¿Sí? Ujú. No quiere decir que de bebé ya lo supiera todo. Es Dios, sí lo sabe todo, claro. Incluso Él es el Logos encarnado. Pero como humano tenía que pasar por este proceso normal que pasamos todo humano de ir creciendo en la sabiduría. Y ahí participa San José. Es decir, Ujú. la formación educativa de Jesucristo viene participada por San José. Así es. ¿Sí? O sea que no solo le transmitió el oficio, la ley, las escrituras, sino que verdaderamente lo patrocinó como verdadero padre hacia él. ¿Sí? Ahora, hay dos temas aquí importantes que quiero plantear con respecto a la vida de San José. A partir de ese momento ya no sabemos nada de él. Sabemos que cuando Jesús inicia su vida pública, San José ya no vive, ya no está vivo, ya no está con ellos. No lo menciona la No escritura. lo menciona. ¿A qué edad murió? No lo sabemos. No. ¿En qué momento de la vida de Jesucristo murió? No lo sabemos. Que quiero pensar yo que cuando Jesús ya era capaz de mantener a su casa por sí solo. Quiero pensar que en ese momento tampoco era para que lo dejaran abandonado. Ujú. ¿Sí? Yo creo que pensar así. Pero aquí viene una pregunta importante. Dos preguntas. La primera. ¿San José era un hombre rico, un hombre joven o era un hombre viejo? ¿Sí? Porque hay dos grandes versiones, ¿no? Sí. Entonces yo te pregunto, Raúl, ¿cómo era San José ya en lo humano? ¿Qué edad tenía, un estimado? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo era? ¿Cómo era San José realmente en ese sentido? ¿Era un viejito o era un joven? Pues bueno, vamos aclarando un poquito. Y de hecho, la verdad es que últimamente en las redes sociales ha habido, digamos, se han tomado las dos opiniones teológicas, ¿verdad? De cómo era San José. Incluso de si tenía familia previa a María Es que o no. viene dado por una cita que está en la escritura que dice que Jesús tenía hermanos, ¿no? Ujú. Que dice, ahí están tu madre y tus hermanos, ¿no? Por ahí viene. Obviamente sabemos que no Hay viene. dos vertientes. Básicamente, una nos enseña que San José era un señor ya grande, anciano, ¿verdad? Con viudo. Y está pues la otra vertiente que era un joven, ¿verdad? Que, bueno, un señor, digamos, evidentemente mucho más grande que María, porque María era una niña básicamente, ¿verdad? Cuando Se dice se que de casaron, 15 años, ¿no? como de 15 años, sí. Ajá. La iglesia no se ha no ha declarado nada ni a favor de una ni a favor de la otra. Entonces, uno de los errores que yo he visto en las redes sociales es que los que defienden, por ejemplo, que San José necesariamente hubiera sido, que conviene más, que haya sido joven, que haya sido virgen, que obviamente pues que no hubiera, que fuera un joven fuerte, descalifican a la otra posición. El problema de esto es que dentro de la iglesia, dentro de nosotros están las iglesias orientales y ellos creen que José era viudo
y que tenía hijos previos, Ujú. ¿verdad? De su Y matrimonio. eso explicaría por qué la Escritura habla de hermanos de Jesús. Eso así lo es como Así lo explican explican. los hermanos de las iglesias orientales. Pero por otro lado, ¿verdad? También hace sentido pensar en San José, un hombre pues no tan viejo, con fortaleza, Ujú. pues porque de esa manera también siendo virgen, igual que María, pues podría ser, digamos, compatible una cosa con la otra, Sí. ¿verdad? Las virtudes de cada quien Ujú. serán iguales y viviría su virginidad también en plenitud, Así es. digamos, no nada más cuando está uno ya viejo, Así es que. ¿verdad? Ujú. Entonces, personalmente sí me inclino más a pensar yo por ese lado. Ujú. Sí, incluso esto esto no es que no lo hayamos inventado, sino que viene en unos evangelios apócrifos, principalmente en el protoevangelio de Santiago, en el evangelio del pseudo Mateo y en otro escrito que llaman Historia de José el Carpintero. Ahí se maneja que José era un hombre viudo, que ya había tenido hijos anteriormente y que en una especie de rifa, por decirlo de alguna manera, se le sortea que él se case con María, ¿no? Y obviamente siendo un anciano ya no tiene el movimiento para tener intimidad con María, por lo tanto queda justificada y, como se dice, comprobada la virginidad de María porque su esposo es un pobre anciano, básicamente. La otra versión, que es más acorde a la creencia popular nuestra, es que San José era un hombre joven, un hombre en todo el sentido de la palabra, joven que se enamoró de una mujer joven también, de una doncella llamada María, ¿sí? Que por el arreglo de las familias se desposa con ella y posteriormente la recibe. En lo personal, tú ya dijiste que tú te inclinas porque es un hombre joven, ¿no? Yo me inclino porque que fue virgen, igual que María. Así es. Sí. Yo también, y por una simple y sencilla razón, es más meritorio entre los ojos de Dios. Por lo tanto, lo hace más justo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, recibe de mejor manera y de mayor manera las gracias y la ayuda divina, que era lo importante para ser el padre de Jesús, de Ahora, Jesucristo. importante aquí esto, San Epifanio, Ajá. que es obviamente un santo canonizado por la iglesia, Ajá. él sí hablaba de un San José viudo, Sí, hubo varios, ¿verdad? Y viejo. Ajá. Pero obviamente en contraparte también encontramos a San Agustín, a Santo Tomás, a San Jerónimo, pues que no, que hablaba más bien de que era virgen. Sin embargo, y si quiero insistir, no, la iglesia no se ha proclamado por una u otra, no ha habido un dogma, No hay. entonces son opiniones teológicas. Mi consejo es para las gentes en las redes sociales que dejen de anatemizar unos a otros. Porque ninguna de las dos sabemos con certeza, simplemente nos podemos guiar por la reflexión personal, ¿no? La iglesia no ha determinado ningún dogma con respecto a la figura de San José, que ha habido dos intentos. Uno, para declarar a San José también concebido de forma inmaculada, ¿sí? Y otro que es la Asunción de San José. Son dos, pero no han tenido avance ni crecimiento, ¿no? Me encantaría esa. A mí me gustaría mucho también la Asunción de San José, pero no eso se lo dejemos a los teólogos, que ellos lo resuelvan eso en el futuro, ¿sí? Pero obviamente serían dos dogmas cristocéntricos también, pero no interfieren o no interactúan en nada de una manera especial con lo que ya conocemos y con lo que ya creemos de nuestra fe, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que considerar. San José como un hombre, en lo personal, un hombre íntegro, verdaderamente fuerte, joven, capaz de custodiar a su familia, de llevarlos de un lugar a otro, porque tenían que ir a Belén, regresaron a Nazaret, los llevó a Egipto, los regresó, les dio una formación a Jesucristo, y que en un momento determinado muere, ¿sí? Porque no tenemos registro de él después de los 12 años de Jesucristo, ¿sí? Sí, de hecho hay apócrifos que hablan precisamente de la muerte de San José. Así es. Te voy a hacer dos preguntas que me quedan tres rapidísimas, tres. La primera es, José, ¿era un hombre pobre o era un hombre capaz de darle un soporte adecuado a su familia, una vida digna a su familia? ¿O era un miserable que apenas tenía para comer, vestía en harapos, no tenía ni sandalias el pobre hombre, ¿sí? Que tenía que agarrar piedras para poder hacer algo de artesanía, o no, o era una persona con un taller certificado? Bueno, hemos visto, ¿verdad?, imágenes de Jesús
harapiento y pues básicamente muy pobre, ¿verdad? Yo creo que es una confusión de la interpretación de la pobreza que pide el Evangelio. Así es. Porque realmente la pobreza que nos pide es pobreza de espíritu, y también habla de un desapego a los bienes. No critica a quien tiene bienes nada más por tener bienes, y dice que es difícil, porque evidentemente entre más tengas más quieres y más trabajo te cuesta desprenderte de ellos. Así es. También es injusto hablar de pobreza con respecto al concepto de pobreza que vemos ahorita, ¿verdad? O riqueza, con el concepto de riqueza como, no sé, uno de los creadores de Facebook o etcétera, ¿no? Jesús vivía con José, que era alguien que tenía un oficio, y que era un oficio importante, como mencionabas, era como decir que era un arquitecto. Eso no quiere decir que la riqueza que tuvieran ellos era una riqueza de mansiones, de tener camellos, así miles de camellos, no lo sé. No. Básicamente ellos vivían de manera desahogada. Dignamente. Sí, muy dignamente. No se le ve a Jesús mendigando dinero, porque pues obviamente había mendigos, o sea, sabemos en la escritura que había mendigos, entonces no, realmente no es que fuera pobre. Sí, sino una persona que tenía la capacidad para darle un soporte a su familia de forma adecuada, poder vivir bien dignamente, ¿no? Darle el entorno de vida digno para el Hijo de Dios. Y la última pregunta, porque nos quedan 2 minutos, rapidísimo. ¿Qué podemos nosotros como esposos, como hombres, aprender de San José? Bueno, San José obviamente, como ya vimos, pues es el ejemplo a seguir en cuanto a todos los padres de familia, ¿verdad? Yo quiero leerles rápidamente aquí algo que dice San José María Escrivá de Balaguer, uno de mis santos preferidos. Dice: nuestro Padre y Señor San José es maestro de la vida interior. Ponte bajo su patrocinio y sentirás la eficacia de su poder. También dice San José sobre Santa Teresa en su libro: quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro, y no errará el camino. El camino viene del alma experimentada, así que hay que seguirlo. Y aquí, por ejemplo, dice, miren cuántos motivos para venerar a San José y para aprender de su vida. Fue un varón fuerte en la fe, sacó adelante a su familia, a Jesús y a María, obviamente, como sabemos, con su trabajo esforzado, guardó la pureza de la Virgen, que era su esposa, y respetó, amó la libertad de Dios, que hizo la elección, no solo de la Virgen como madre, sino también de él como esposo de la Santa María, de la Santísima Virgen. Como esposos debemos de ver la figura de San José como ese gran ejemplo de virtud, de vida virtuosa. Debemos de ser, todos y cada uno de nosotros, hombres, principalmente hombres, estamos llamados a ser verdaderos San Josés dentro de nuestros matrimonios, ¿sí? Verdaderos custodios, verdaderos amantes de nuestras esposas, en todo el sentido de la palabra, verdaderos, vivir verdaderamente el amor con ellos, la entrega, la donación y vivir a su servicio. Por lo tanto, San José es el patrono perfecto de la iglesia, patrono perfecto de las familias. ¿Sí? Pues con esto se nos acaba el tiempo. Raúl, no sé si quieres dar algún mensaje final. Pues nada más, acuérdense de San José, pidan su intercesión, estoy seguro que les va a responder. Claro. San José es, como les dije, un santazo, si vale la pena decirlo así, pero es realmente alguien a quien hay que imitar con esas virtudes que tiene. Sí. Y pues sí, adelante, para despedir el programa, gracias por nosotros, nos despedimos con una oración también dedicada a San José. Adelante. Pues es básicamente con la que cerramos el momento de oración, de meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. Amén. Gracias y les pedimos sus oraciones. Ustedes cuentan con nosotras. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Que Dios los bendiga y hasta luego. Gracias.